Hola, bienvenido a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando de ultrasonido obstétrico con el doctor Armando García y mi persona Fátima Mejía. Les recuerdo que si aún no se han suscrito a nuestro canal de Clínica GM, los invito a que se suscriban, compartan y pueden hacer comentarios en la parte de abajo. Además, compartan todas nuestras redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram. Así que es muy importante, si usted está embarazada, es mejor que se quede en todo el video para que vea por qué es muy importante los ultrasonidos obstétricos o la ecografía obstétrica, dependiendo de la semana de gestación o la semana de embarazo que usted se encuentre en este momento. Muy bien, doctor García. ¿En qué consiste el ultrasonido del primer trimestre? ¿Por qué es importante que las pacientes embarazadas, cuando recién tienen prueba de embarazo positiva, por qué deben de acudir de inmediato con su ginecólogo de preferencia? Muy bien, doctora Mejía. Prácticamente el primer trimestre es antes de las 12 semanas. O sea, se ha recién dado cuenta que está embarazada y tiene menos de 12 semanas, es el momento ideal para la primera ecografía. Idealmente esta primera ecografía debería de ser transvaginal. Eso no quiere decir que no se pueda hacer suprapúbica. Para hacerse suprapúbica existen algunas condiciones. Y la más importante es tener la vejiga muy llena, muchas ganas de orinar, para que no se nos escape ningún detalle. Pero idealmente debería ser transvaginal porque tenemos una imagen más clara. ¿Y qué es lo que buscamos? Incluso, no solamente la edad gestacional, podemos ver en un ultrasonido del primer trimestre cromosomopatías, descartar las cromosomopatías. Si en un ultrasonido del primer trimestre nosotros medimos lo que llamamos translucencia nucal, que lo van a ver aquí en esta imagen, la translucencia nucal ya tiene unas tablitas establecidas y nosotros podemos decir: este es un factor de riesgo para una trisomía. Y la trisomía principal es el síndrome de Down, ¿verdad? Pero por sí solo no hace diagnóstico. Eso quiere decir que tengo una translucencia nucal alterada. Por sí sola no puedo hacer diagnóstico en ese momento de una trisomía. Tengo que sumar factores de riesgo. Y la suma de los factores de riesgo es la que se asocia al factor de riesgo al final de presentar esta trisomía. ¿Qué otra cosa valoramos? Valoramos también la longitud cervical. Es muy importante la longitud cervical en el primer trimestre del embarazo, porque de esta manera vamos descartando la posibilidad de una amenaza de parto pretérmino y un parto pretérmino, como lo hemos dicho en videos anteriores. Esas son como que las condiciones iniciales. Pero si la paciente no tiene o tiene un embarazo muy temprano, menos de 5 semanas, entre 4 y 6 semanas, lo único que vamos a encontrar va a ser el saquito gestacional. Tenemos que ver que este saco gestacional esté implantado en el fondo del útero, que tenga una adecuada reacción decidual o coriodecidual, que es un halo que se pone alrededor del saco gestacional. Y si estamos ante un embarazo entre 5 y 6 semanas, vamos a observar una imagen adentro del saco gestacional que se llama saco vitelino. La relación que existe entre el saco gestacional y el saco vitelino tiene que ser para la misma edad gestacional. Esto quiere decir que si hay un saco gestacional muy grande que me dice que por la medida del saco me da embarazo, que sé, por decir algo, 12 semanas, pero tengo un saco vitelino que está más grande o mayor, con un diámetro mayor de 9 milímetros, es un saco vitelino que no va muy bien. Hasta ese momento, lo único que sabemos es decir: este saco vitelino no va acorde a este saco gestacional, y tampoco podemos en este momento decir es un embarazo que no se desarrolla bien, que no va a seguir, que hay que interrumpirlo. Hasta ese momento no podemos decir esto todavía. Tenemos que hacer una evolución y en una semana volver a valorar a nuestra paciente y ver si el saco vitelino va alcanzando el diámetro medio que necesitamos para ese saco gestacional. Muy bien, doctor García. Teniendo en cuenta entonces que el ultrasonido obstétrico de las primeras semanas de embarazo, una vez que usted se hizo una prueba de embarazo y esta salió positiva o tiene sospechas, certeza, seguridad de que está embarazada, entonces el ultrasonido, ¿de qué va a depender? Si usted se lo realiza menos de las 6 semanas, como muy bien dice el doctor García, vamos a ver un saco gestacional y un saco vitelino. A veces lo hacemos muy precipitadamente y únicamente vamos a observar un engrosamiento del endometrio. Y esto se le conoce como un embarazo incipiente o un embarazo temprano. ¿Qué significa? Que la paciente debe de acudir
de 2 a 3 semanas, o 2 semanas, ¿verdad? Exactamente, para evaluar si ya aparece un saquito gestacional y de esta manera poder determinar cuántas semanas realmente tiene de embarazo. Y bueno, de las 11 a las 13.6 semanas de embarazo, si usted se encuentra en este periodo y usted tiene factores de riesgo como antecedentes de preeclampsia, usted es diabética, usted tiene obesidad, ¿verdad? Mayor de 30, índice de masa corporal o alguna comorbilidad, ya sea cardiopatía, ya sea enfermedad inmunológica como síndrome antifosfolípido o lupus eritematoso, cualquier factor de riesgo o comorbilidad, usted es una paciente de alto riesgo. Entonces debe de realizarse este ultrasonido del primer trimestre, que se debe de hacer de las 11 a las 13.6 semanas. Y es aquí, como usted muy bien dice, doctor García, vamos a evaluar unos hallazgos como la translucencia nucal, si también de más de 2, ausencia del hueso nasal, ¿verdad? Entonces, y podemos determinar con sus signos vitales, con su longitud del cuello cervical o con los factores de riesgo, tiene más de 40 años, tiene más de 45 años. Entonces, todo esto suma y los factores de riesgo. Entonces uno determina, esta paciente tiene tanto riesgo para parto pretérmino, tiene tanto riesgo para cromosomopatía. Pero recuerden que una cosa es el estudio que nos dice factores de riesgo y otra cosa es la realidad. ¿Qué es lo importante? Que usted se lleve un excelente control prenatal con su ginecólogo de preferencia, y de esta manera vamos a disminuir, ¿verdad? Cuidándola, tomando el tratamiento adecuado, haciendo todo lo que recomienda su ginecólogo obstetra. ¿Cómo podemos saber, doctor García, si mi paciente tiene, digamos, unas 8 semanas de embarazo y le realizamos un ultrasonido obstétrico en este momento? ¿Cómo podemos decirle a ella que estamos ante un embarazo correcto, un embarazo que va bien? ¿Cuáles serían los signos radiológicos que nosotros podemos decirle? ¿Vamos bien? ¿Vamos a cuidarnos? ¿O no va bien este embarazo? Sí, si es un embarazo, tenemos que tener en cuenta que nuestro parámetro de referencia va a ser siempre la fecha de última menstruación. Hay casos en los que la paciente se pierde con su última menstruación porque era irregular, porque no estaba menstruando, porque estaba con método anticonceptivo o porque simplemente se olvidó. Entonces ese parámetro lo perdemos y es muy importante que lo tome en cuenta. Usted que nos está viendo y no se ha embarazado, lleve un calendario menstrual para que sepamos exactamente cómo era su menstruación antes del embarazo y cuándo fue realmente la última regla. En el caso de que no tengamos este dato, entonces hacemos el ultrasonido y vamos a medir. Lo que hacemos es medir el diámetro del saco gestacional, y esto nos da una edad gestacional. Entonces, si nos da una edad gestacional, suponiendo de 8 semanas, ya tenemos que tener embrión. 8 semanas hay embrión. El embrión lo vamos a ver desde las 6 semanas. Entonces vamos a suponer ahora que vemos un embarazo que nos da el diámetro 8 semanas, pero no hay embrión. Eso va a ser un anembriónico. Ya a las 8 semanas es un anembriónico si tengo un saco gestacional que me está midiendo para 8 semanas. Ahora, si por clínica o por regla, ahora suponiendo el otro caso de que sé ese dato, me da 8 semanas, pero cuando voy a medir en el saco gestacional me da 6, no hay mucho de qué alarmarse, porque idealmente lo que tienen son 6 semanas. Y lo que pasó es que la regla estaba confundida. Y entonces en este embarazo de 6 semanas, con un saco gestacional de 6 semanas, yo voy a ver un embrión pequeño y mido algo que se llama longitud cráneo-cola, desde la cabecita hasta la cola, y me da también 6 semanas y corresponde con la medida del saco gestacional. Y ahora, ojo aquí, si ya hay embrión, no tengo que hacer dos medidas. No debo medir saco gestacional y longitud cráneo-cola. Si hay embrión, tengo que medir solo embrión. Cuando hago medida de estas dos medidas, el saco y el embrión, la edad gestacional es errada. Porque he visto estudios que han venido al consultorio que traen las dos medidas y está errado. O sea, si hay embrión, no tengo por qué estar midiendo el saco. Y caso contrario igual, si hay embrión, si tiene 6 semanas y a mí me dice el reporte, hay un saco gestacional de 8 semanas con latidos cardíacos y que no sé qué y que no sé cuánto, entonces están describiendo un embrión, pero no me dieron la longitud cráneo-cola, entonces tampoco es un ultrasonido confiable. A esa edad gestacional va a ser confiable medir la longitud cráneo-cola. Y hay otro parámetro que es muy importante tomar en consideración, que es la reacción tecidual. Es cuando el embrión o el huevito se va a pegar o adherir al endometrio, que es la capa más íntima del útero, hace una reacción, son las células que van invadiendo el endometrio y hace una reacción que nosotros le llamamos reacción coriodecidual.
En la imagen con ultrasonido en 2D se ve como más grisecita, más clara, como un halo alrededor del saco, y esta debe ser uniforme y debe ser pues bastante circular alrededor del saco. Y si miramos una reacción que en algún lugar está suponiendo mide unos 2 milímetros y en algunas partes del saco apenas mide 1, no lleva una adecuada reacción residual, aunque las medidas estén perfectas. Ese es un embarazo que no va bien hasta ese momento. ¿Y qué es lo que no puede ir bien? Que la cantidad de progesterona, por ejemplo, no sea la suficiente. Y entonces a mí me hace sospechar que si hay una reacción cororesidual lenta o baja, me hace sospechar que no tiene suficiente cantidad de progesterona, y me voy a buscar, porque toda embarazada debe tener un quiste, ya un quiste tecaluteínico, un quiste que va a estar produciendo progesterona, y si no lo encuentro, pues definitivamente esa paciente la progesterona anda baja y tengo que ayudarle con progesterona exógena, ya sea tomada o transvaginal. Eso es muy importante, por eso estar haciendo las ecografías para ir identificando a tiempo cuáles son las condiciones que está presentando nuestra paciente y poder intervenir, pues no solamente decirle, mira, aquí la reacción no va bien y qué, y no hacer nada. O sea, sí tenemos que hacer algo y sí hay algo que hacer siempre. Y lo otro, doctora Mejía, importante es descartar los hematomas retrocoriales. Detrás de donde se forma el saco, pues el saco, yo siempre le digo esta comparación a mis pacientes, que no es que el huevito se pega con pega loca, ¿no? O sea, él llega y va a invadir vasos sanguíneos, invade vasos. Al invadir esos vasos puede darse un sangrado detrás de donde está el saco gestacional, entre el saco y la pared uterina o el endometrio. Estos hematomas suelen desaparecer solos. Antes no nos dábamos cuenta o no eran tan frecuentes porque nuestros equipos no eran tan moderno. En la actualidad es muy fácil poder identificar un hematoma retrocorial, y entonces por eso a veces entramos en pánico. A veces simplemente es un sangrado o un hematoma de implantación. ¿Y cuándo debe llamar la atención? Cuando el hematoma mide 25% del tamaño total del saco gestacional. Si no es así, usted tranquila, reposo relativo. Si tiene del 25 o más, no se quede tranquila, tiene que quedarse acostada con los pies para arriba, ¿no? Entre otras cosas que hay que hacer. E investigar. Tenemos que investigar la causa de ese hematoma, ya sea un trauma, ya sean infecciones, malformaciones, sí, enfermedades inmunológicas, principalmente inmunológicas, y las de compatibilidad cromosómica. Y otra cosa muy importante es el por qué hacer ultrasonido en cuanto usted se dé cuenta que está embarazada, porque tenemos que descartar que ese embarazo esté dentro de la cavidad uterina. Importantísimo. Una mujer embarazada con una prueba positiva de embarazo y con un dolor en bajo vientre intenso, tenemos la obligación, todo médico, no solamente un ginecólogo, de descartar un embarazo fuera de la cavidad o un embarazo ectópico, porque si esto es así, esto puede comprometer la vida de la paciente. Hace una hemorragia intraabdominal y esto es muy peligroso si no se diagnostica a tiempo, ¿verdad? Muy bien, doctor García, espero que les haya encantado este primer video de ultrasonido o ecografía del primer trimestre. Estén pendientes porque el próximo domingo vamos a subir el ultrasonido de segundo trimestre. Todo sobre cuáles son sus indicaciones, que vemos en el ultrasonido del segundo trimestre, porque es importante que usted se realice esta ecografía en este momento y de esta manera darle seguimiento estricto a su embarazo. Bueno, se despide de ustedes el doctor Armando García y mi persona, Fátima Mejía. Recuerde que no solamente somos sus ginecólogos, también somos sus amigos. Clínica GM, siempre contigo.